Hola, bienvenidos a todos a nuestro cuarto capítulo del día de hoy de Sentir para Entender. Y se me hace que ya pasó el tiempo muy rápido y yo no domino los nervios todavía. Pero bueno, pues estamos muy felices de estar con ustedes, de hablar de otro tema más, de abrir nuestro corazoncito con ustedes también. Y bueno, pues no quiero hablar mucho de otras cosas, quiero enfocarme en el tema del día de hoy, que creo que es uno de los temas más grandes y que siempre ha sido un tema sensible, pero pienso que incluso ahora que vivimos una pandemia, pues evidentemente el tema se volvió, pues de nuevo, ¿no? Volvimos a mirarlo, a replantearlo, a reflexionarlo. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos, bienvenida Fer. Gracias, Jess, bienvenidos. Vamos a iniciar con el tema. El tema de hoy es cuestionarnos la muerte, ¿no? Y cómo la vivimos todos nosotros desde nuestras historias, desde nuestra perspectiva, desde nuestras propias enseñanzas y aprendizajes que pues a cada uno nos toca vivir. Entonces, pues bueno, la verdad es que para mí personalmente creo que es un tema que he ido transformando con el tiempo. Creo que familiarmente es un tema que nos causa mucho miedo, ¿no? Creo que culturalmente es así, pero en mi casa es de las casas que dicen, ay, no hables de eso, ay, no digas porque eso. Porque lo atraes. ¿No? Ni Dios lo mande. y lo entiendo, porque viene desde la idea de no quiero saber de ese tema y no quiero imaginar el dolor, o sea... Es algo inimaginable. Sí, justo. Entonces, creo que yo fui creciendo con esa idea de no quiero ni hablarlo, ni mirarlo, ni imaginarlo, ni nada. Conforme ha pasado la vida y pues evidentemente también mi formación pues me ha permitido escuchar historias de este tipo, y vivir también algunas pérdidas, pues creo que empiezas a cuestionarte, ¿no? Y empiezas a tener una mirada más amplia, pero además que encaje más, ¿no? Pienso que mi familia lo ha hecho desde sus propios dolores, ¿no? Esta forma de mirar la muerte. Y no sé, por ejemplo, a veces abro el tema de, oigan, si yo muero antes que alguien de ustedes, yo quiero esto. Y entonces es tan castigado el tema de, ay, cállate, no lo digas, no sé qué, que entonces no se habla. Y creo que, por el contrario, justo las grandes enseñanzas o las pequeñas enseñanzas que he obtenido es, no, sí hay que hablarlo. Porque en medida en la que no lo hablamos, se vuelve no sé si tabú o este miedo de lo horrible que es, y entonces es mucho más, si de por sí es un tema complejo, no hablarlo lo vuelve más inalcanzable. O sea, entonces creo que para mí una de las grandes reflexiones hasta este momento es, sí hay que hablarlo, sí quiero hablarlo, porque si así me duele, escondiéndolo, quizá hablándolo, le quite un poquito ese miedo y ese dolor que en sí representa. Pero bueno, no sé, creo que seguramente los que me están viendo, todos hemos vivido una pérdida, y hay pérdidas, no quiero decir más dolorosas, ¿no? Sino más bien... significativas, ¿no? Hay pérdidas que nos marcan de alguna forma, y que eso transforma la forma, transforma el modo en el que vemos la muerte, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú cómo la vives, Fer? Pues mira, sí creo que es un tema súper delicado en el aspecto de que, como tú dices, es algo que normalmente no se habla. Creo que sí tiene mucho que ver la cultura en la que crecimos. ¿Por qué? Porque es justo esta parte de, ya cuando me muero ustedes lo resuelven, ¿no? No hago un testamento.
Incluso es ofensivo. Claro, es ofensivo, sí. Pensar en un testamento, pensar en el tema de las herencias, pensar, incluso creo que le tenemos tanto miedo que preferimos ponerle una ofrenda a nuestros muertos porque es mejor que ellos vengan a nosotros ir a donde están ellos, ¿sabes? Pero sí creo que cada uno de nosotros a lo largo de la vida va a tener mínimo 4 pérdidas importantes. O sea, llámense abuelos, papás, hijos, pareja, cualquier tipo de pérdida significativa, creo que es algo por lo que cada uno de nosotros va a tener que atravesar. Pero también creo que la muerte es ese evento que vamos a conocer a través del otro, ¿sabes? Nunca vamos a poder conocer nuestra propia muerte y como regresar a contarle al otro cómo nos fue en ese viaje. Claro. Entonces, es a través de la muerte de los otros que sabemos o confirmamos que somos seres finitos, ¿no? En mi experiencia, creo que a lo largo de mi vida he tenido pérdidas significativas y muertes importantes, pero hay una en particular, una o dos en particular, que son las más recientes, que han sido las que cambiaron mi forma de entenderla. Recuerdo que cuando murió mi abuelo paterno, fue como este tema de murió tu abuelo, ¿no? Y yo toda mi infancia la pasé con mis abuelos. Entonces fue como un dolor importante, significativo, pero que pude atravesarlo, que pude avanzarlo, ¿no? Luego también muere mi perro, que teníamos 16 años, 17 años con ese perrito, que fue el primer perrito. Y entonces, claro, entonces fue un dolor muy distinto, ¿no? Pero no menos importante y menos significativo. No, claro, es que sí creo que ya tenemos que empezar a hablar de esas muertes. Claro, que son muy importantes. Después tengo otra experiencia en la que de alguna manera venía acompañada como de mucha responsabilidad, mucha culpa incluso. Y justo creo que estos espacios que estamos creando, este espacio que estamos creando es para abrirnos y compartir estas experiencias, porque justo esta experiencia que voy a compartir a continuación muchas veces es una de las pérdidas que traen mucho remordimiento por una cuestión social. La siguiente pérdida que recuerdo que fue importante fue cuando yo decido abortar. Entonces, cuando tengo este aborto, obviamente fue en secreto, ¿no? Fue una decisión que yo tomé, pero fue algo secreto, porque en mi núcleo familiar no estaba bien visto o aceptado, no lo sé. Claro, entonces, pero de todos modos es un duelo. Exacto. Okay. Y entonces creo que aparte fue un duelo no trabajado, esa pérdida de ese bebé. Pues sí, porque es secreto. Y entonces, por un lado, yo escuchaba como a mis cercanos, como las personas que abortan se van a ir al infierno, ¿no? Y entonces es este cuestionarte, ¿me voy a ir al infierno? Porque tomé esta decisión. Poco a poco lo fui trabajando con los años, no fue inmediato, pero también pasa a ser como esta representación de la muerte, ¿no? Claro. Después creo que viene la pérdida de familiares cercanos a causa de la pandemia, pero viene también la de mi esposo y casi inmediatamente la de mi papá, ¿no? Entonces es ahí con esos eventos en particulares en donde me doy cuenta, y como lo mencionaba en el episodio anterior, sí creo que hay eventos o hay personas que vienen a ser maestros en nuestra vida y nosotros somos ese maestro en la vida de alguien. Claro. Justamente la muerte de ellos dos, al principio fue muy impactante. Es muy difícil tener que despedirte de alguien que amas. Y entonces pasa a ser algo muy confrontativo. Y al mismo tiempo que es confrontativo, evidentemente
trae toda esta carga de dolor. Esta carga de dolor que no sabes en dónde acomodar, que no sabes en dónde poner. Y creo que vale la pena echarte este clavado y hablar de la muerte, justamente porque hay muchas personas que prefieren vivirlo en silencio. Y hablar de la muerte es esa cita a la que vamos a llegar todos tarde o temprano. Claro. ¿No? No sabemos ni cómo, ni a qué hora, ni en dónde, o sea, no lo sabemos. Pero justo con la muerte de ellos es que, imagínate cuántos años después, porque cuando mi esposo muere yo tenía 32 años, y es hasta el momento en el que entiendo que la muerte es irreversible, inevitable e intransferible. Wow. Es hasta ese momento en el que me doy cuenta, aunque ya había tenido las otras pérdidas, que ya las cosas no pueden cambiar. Y que no solamente estaba perdiendo yo a estas dos personas importantes, sino que también pierdes una estabilidad económica, pierdes amigos, pierdes familia, pierdes trabajo, pierdes muchas cosas más que esa pérdida física. Incluso te puedo decir que cuando pierdes a tu pareja, llegas a perder como esta parte de identidad. Porque entonces trabajas en equipo muchos años, sigues trabajando en ti, pero eres más de dos que de uno. Y creo que es importante también hablar de lo que trae la muerte a consecuencia de esta pérdida. Te lo voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Y que yo estoy segura, y lo comparto justo porque si alguien más lo escucha, quiero que se sienta acompañado. Y creo que justo el nombre de Sentir para Entender es, no eres la única a la que le está pasando, hay alguien más en el mundo que atraviesa por una situación similar y no está sola. Y creo que también hablar de la muerte es aceptar que durante un periodo de tiempo te vas a sentir muy triste, muy deprimida, que incluso la ideación suicida está presente, pero que la carga social es tan grande que no te atreves a decirle al otro, es que me quiero morir y estoy pensando cómo hacerlo. Y creo que justo eso es lo más importante de hablarlo, porque si todos tuviéramos el espacio o la oportunidad o la valentía o las herramientas para decir, estoy que me muero, entonces no me parecería diferente mi duelo. Claro. ¿Me explico? O sea, si yo estuviera atravesando por un duelo y entonces al escucharte a ti me resonara y yo pudiera entonces decirlo con mis propias palabras, no me parecería, me estoy volviendo loca. Y te quitas esa carga. Claro. Esa carga que por mucho tiempo, porque incluso son años, los que tienes que cargar con el, mejor no digo nada porque sé que al otro le molesta mi dolor. Y es una realidad, siempre pongo este ejemplo, es una realidad que al otro le incomoda nuestro dolor. Sí, porque no sabe qué hacer con él. Exacto. Y no es desde la maldad, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nos ven llorando? Ay, no llores, ¿no? Y en lugar de pues, abrazarte llórale, o de contenerte. Aquí estoy, aquí te acompaño en tu llanto. Sí. Nos incomoda mucho. Es como yo me lo imagino mucho como tener aquí las lágrimas de alguien, es como, ay, ¿dónde las pongo? Para no verla mal. Pero creo que también esos procesos de estar mal, estar en crisis, son este trampolín para algo más. Claro, y hay que normalizarlos, hay que empezar a decir, está bien estar mal, porque estar mal luego me permite estar bien, o sea, es así como se oye de loco, pero al final es el proceso de la vida y de un duelo, ¿no? Entonces, esto que decías, Fer, y además pienso, hay muertes que vivimos de cerca, ¿no? Que nos impactan, nos mueven, nos hacen como pensar en la vida y en la muerte, ¿no? O sea, como tener esta conversación interna a la que siempre le huimos. Y creo que está bien eso, pero sin duda hay muertes, por eso te decía, no es que sean muertes más importantes que otras, sino hay muertes que son de personas que forman parte de mi día a día y que evidentemente cuando ellas no están o cuando ellas dejan de estar, pues cambia la forma en la que vivo, ¿no? Claro. Entonces, sí me impacta o sea, siempre que escucho esa
tu historia, Fer, como de primero tu esposo y luego tu papá, pienso, no sé cómo le has hecho. O sea, si bien es normal sentir dolor y hoy estamos diciendo hay que normalizarlo, también es verdad que has sido muy poderosa para poder enfrentarlo, ¿no? Pero esto que estabas diciendo de cómo cambia después de la muerte, o más bien, qué nos queda a los que nos quedamos, cómo transformar esta idea, cómo resignificarlo para que entonces no quede este vacío que creemos en los primeros días que va a quedar. ¿Cómo le has hecho? O sea, ¿cómo le has hecho para el día a día significarlo a algo que no cueste tanto trabajo? Y lo pongo entre comillas porque está cabrón, de todos modos. Creo que no tengo una respuesta como de los pasos a seguir, porque he tenido que pasar por muchos procesos al mismo tiempo. O sea, creo que la muerte ha sido ese maestro que dentro de todo el dolor me ha enseñado mucho. Me ha enseñado mucho porque justo he comenzado este diálogo. Nunca antes había platicado o conversado tanto conmigo como a partir de la muerte de ellos dos. Porque al principio, por ejemplo, era mucho cuestionarme esto. ¿Qué hubiera hecho Christopher? ¿Qué hubiera hecho mi papá ante esta situación? Entonces creo que al principio eran pasos muy pequeños que después, sumando todos esos pasitos, se convertía en algo ya más grande. Y entonces creo que comencé justo con cambiando el discurso de ya no puedo cuestionarme qué es lo que hubiera hecho Christopher, y entonces me cuestiono qué es lo que hubiera hecho Fernanda. Traté de reconocer o de hacer grande las herramientas con las que yo contaba ya en ese momento y otras que fui adquiriendo. Te puedo decir que a partir de esta experiencia tan dolorosa, he podido, por ejemplo, darme cuenta que también hay preguntas que van a tener respuestas, hay preguntas que nunca van a tener respuestas, y hay preguntas en las que yo puedo trabajar en las respuestas. Entonces, ha sido el momento en el que más conversación he tenido conmigo, pero también ha sido el momento en el que más he aprendido a disfrutar del presente. Eso no fue inmediato, por supuesto, porque había momentos, ¿sabes qué? También ahorita estoy recordando que creo que un paso importante fue darme cuenta también de mis debilidades. ¿Por qué? A mí siempre me ha gustado como echarme el chupecito, ¿no? Socialmente hablando. Y entonces esto era como la excusa perfecta, pues para echarme el chupecito diario. Y entonces me lo empecé a echar diario, todos los días, ¿no? Porque eso me relajaba. Hasta que llegó un momento en el que yo me cuestioné. A ver, esto es el pretexto perfecto para que te hagas alcohólica, literalmente. Porque puedes pensar, ay no, por una no te pasa nada. No va a pasar nada. Todo inicia con una. Exacto. ¿No? Entonces, cuando me di cuenta, porque es darte cuenta que podía pasar a otro nivel, fue cuando dije, ok, no me quiero hacer alcohólica, ¿no? Entonces, dejé de tomar. Muy rara vez me tomo una copa a partir de eso. Pero entonces, al mismo tiempo, está esta ideación suicida. Y entonces es cuestionarme, ok, ¿me quiero morir? Pues no todavía. Ok, entonces, descartado, ¿no? Es que además creo, y te escucho, creo que te has vuelto mucho más consciente de ti, sí, ¿no? Y a lo mejor la rutina en pareja y la rutina de la vida a veces no nos da oportunidad de eso. De cuestionarte. De cuestionar, es más, ni de pensar yo qué quiero, porque vamos como en automático, ¿no? Vamos como, pues esto lo voy a hacer con mi esposo, con mi papá, con tal persona. Y creo que tú has parado, o sea, esto te ha enseñado a parar y decir, oye, esto está bien, oye, quiero esto, oye, no quiero esto. Y yo no sé
yo no sé cuánto tiempo te hubiera llevado llegar a esta conciencia si no hubiera sido a través de la muerte. O sea, suena horrible y no es que diga que, ay, qué bueno, ¿no? Claro, o sea, por supuesto que no. No pero, es que haya sido necesario, pero a lo mejor sí. Claro, justo eso. Es que justo por eso creo que la muerte es un maestro. Porque creo que en esta vida venimos a trabajar ciertas cosas, las que tú quieras, ¿no? Cada uno tendrá sus tareas pendientes. Pero hay veces que justo por no detenernos, la vida va, pues no mandando, pero sí presentando ciertas cosas de las cuales necesitas aprender. Uh-huh. Yo te podría decir que si tuviera un comparativo entre qué muerte me ha dolido más de las que te acabo de mencionar, yo te podría decir que la de Christopher. ¿Por qué? Porque era mi compañero, con el que yo tenía planes hasta el día que me muriera. Pero eso no era a los 30 y tantos. Claro. Eso era como por ahí de los 80s, mínimo, ¿no? Claro. Y entonces estamos tan acostumbrados a tener el control de todo que la muerte, creo, es ese hecho de lo que no puedes tener control. Tengas dinero, no tengas dinero, lo que sea. Es justo eso en donde de manera obligatoria sueltas el control porque no puedes hacer nada más. Y creo que sumado al dolor que causa una pérdida es mucha frustración y mucha sensación de si yo hubiera podido, ¿no? Claro. Si yo hubiera sabido, si yo hubiera hecho, si yo hubiera... Sí creo que en estos temas particularmente entre la muerte, entre la salud, la verdad es que he ido aprendiendo que el control nunca lo tenemos, pero nos hacemos nuestras ideas de que pensamos que sí, ¿no? Nos vendemos esta idea romántica de que cuando algo nos sale bien es porque yo tenía el control de algo. No es cierto, pero bueno, ok. Ahí podemos sobrellevarlo. Pero cuando hablamos de la muerte, de algo que justo como decías al principio, ya no podemos revertir, es justo como el choque de, ¿ves cómo no tenías el control? Y eso causa demasiada frustración, porque entonces te empiezas a cuestionar, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera tomado esta decisión? ¿Y si hubiera? Y entonces nada más no queda en el ¿y si hubiera? Eso comienza a generar culpa, comienza a generar mucho remordimiento, ¿no? Claro. Y también creo que es importante hablar en el aspecto de que la muerte, al ser este maestro, es una invitación abierta a que tengas que desaprender cosas o aprender otras. Porque a lo largo de estos 2 años y meses de que ellos fallecieron, bueno, pues yo te puedo contar que ya fui con la medium, que ya fui con la numeróloga, que ya fui con la que hace Reiki, que ya fui con al retiro de ayahuasca, que ya fui a muchísimos lugares, ¿no? La meditación, eso creo que es la herramienta que más me ha funcionado, la meditación. Pero quizá ha sido, justo como decías hace rato, buscando estas respuestas y quizá ahora has entendido que algunas respuestas no están y algunas respuestas vienen de ti mismo. Claro. No vienen de todas las terapias, pero creo que también es válido que lo digas. O sea, es un proceso tan doloroso que me parece importante que todo aquel que esté viviendo esto y que quiera ir a todas las terapias del mundo y pueda hacerlo, válido. Vayan, o sea, no está bien nada. Y no está mal, o sea, ¿sabes? Como que solamente está pasándome esto. Claro. Ahora, ¿qué hago con todo esto que me está pasando? ¿Qué hago con todo este dolor? Exacto. ¿Dónde lo pongo? Fíjate que mi primera terapeuta, que justo fue una recomendación que tú me hiciste. Ojalá que se esté viendo Cel. Ella fue alguien muy importante en este primer proceso, porque ella me enseñó a trabajar una técnica en la que ella me decía, tienes que encontrar el para qué valió la pena vivir el día de hoy. Yo decía, ¿cómo madres voy a encontrarle un sentido al por qué valió la pena vivir el día de hoy? Si fue nefasto, no me pude ni bañar, hay una torre de trastes sucios, el niño, que en ese momento mi hijo tenía 3 años, se va a escuchar mal, pero no lo soporto y me estorba, ¿sabes? Claro. O sea, es como, ¿dónde lo pongo? Yo necesito quedarme en silencio. ¿Quién me lo detiene? Exacto, tantito? ¿no? Entonces,
esta herramienta a mí me funcionó muchísimo porque entonces dejé de enfocarme en lo que no tenía para ver lo que tenía en ese momento. ¿Para qué había valido la pena vivir un día en el que no me pude levantar de la cama? Pues para cuestionarme todo lo que me cuestioné en ese día. Súper. Entonces, aprender a ver esas cosas pequeñitas que parecen insignificantes, Que pueden pasar como desapercibidas. fue justo, creo, donde está el aprendizaje. Y creo que mencionarlo, Fer, esto que dices de los malos días, los pensamientos de ahorita no quiero ser mamá, no quiero cumplir con toda la chamba de ser mamá, no quiero atender mi lado profesional, etcétera, etcétera. Creo que es importante decir que se vale. Fíjate que me acuerdo que, ya que conocen a mi mamá y que estuvo aquí, cuando yo tenía 12, 11 quizá, no me acuerdo bien, murió mi abuelo, Su papá de mi mamá. Y yo creo que seguir hablando en presente, es una figura muy importante en mi familia. Fue un gran hombre en la familia, ¿no? Fue como un gran imagen. Y entonces murió de forma muy repentina y fue fue una gran crisis familiar. Y yo recuerdo que mi mamá entró en depresión. La verdad ni siquiera sé cuántos meses. No te estoy hablando de días. No. Quizá, y si no me falla la memoria, quizá fue como un año. Y yo me acuerdo de una mamá en la cama donde yo la iba a buscar y ella me decía, vete de aquí. Y claro, en ese momento yo era una niña y yo decía, mi mamá no me quiere. ¿no? No me quiere, si quiere que me vaya. Por supuesto que afortunadamente tenía a mi papá, tenía a mi abuela, tenía a mis tías que me contenían y me decían, está pasando un mal momento, ¿no? Pero definitivamente, hoy que soy una adulta, miro para atrás y digo, ¿cuánto era su dolor, no? Porque, pues evidentemente somos cercanas, después de que salió de esa depresión, pues pudo, ¿no? Y ha sido una mujer que continuó con su vida, pero no me imagino cuánto es el dolor que puede vivir alguien que no quiere ni siquiera levantarse y escuchar a su hijo o hija con las tonterías que les fuéramos a contar o con las cosas de niños que les fuéramos a contar, pero hoy que te escucho lo veo y digo, claro, o sea, es que el dolor ya no lo aguantas, ¿me explico? Quizá lo puedo poner en esas palabras. Incluso creo, mucho tiempo me lo he cuestionado, creo que duele tanto que no alcanza una palabra para ponérsela. O sea, creo que es tan grande que las palabras quedan cortas a todo eso que se siente, que te atraviesa, que está y que no está y deja de estar de un día para otro, ¿no? Como decíamos hace un momento, es algo que dura meses, incluso años, dependerá mucho también de la resiliencia de cada quien, pero eso no evita que no duela por un tiempo, ¿no? Claro, pero además pienso que la terapia, pues van a decir que hago promoción, pero es que es así. A ti te salvó la terapia. Yo te podría decir que de todo lo que intenté y todo lo que probé, la meditación y la terapia fueron lo que me rescataron. Claro, en esa época donde mi abuelo murió, que ya tiene 18 años que murió, a mi mamá la salvó la terapia, ¿no? O sea, que en esa época era como, que vaya, fue con una tanatóloga, ¿no? Me acuerdo. ¿Qué iba a ir? O sea, sí era como, es que sí está mal, ¿no? La salvó la terapia. Entonces pienso, sí o sí, intenten ir a terapia y si ustedes necesitan una terapia más, una terapia extra, o sea, háganlo. Pero creo que lo más importante en estos casos es hablar de lo que sentimos y pedir ayuda. Y justo creo que esta parte de hablarlo y pedir ayuda es, aunque parezca complicado, tener una red de apoyo. Una red de apoyo, incluso yo le podría llamar como a esa persona que va a estar siempre, a ese compañero de duelo, a ese que no te juzgue por estarle repitiendo la misma historia durante meses. Claro. Porque es muy importante desgastar el discurso, porque no es el mismo discurso que le vas a contar o te vas a contar a un mes de que haya fallecido esta persona,
a 6 meses después. Porque al principio quizá las posibilidades no se ven y las oportunidades tampoco. Entonces, conforme vas desgastando el discurso, se va abriendo como este panorama y empiezas a ver cosas que al principio te parecían absurdas o que tuvieras el valor de hacerlas. Yo, una amiga en particular, alguna vez me comentó, es que eso ya me lo dijiste, ¿no? Pero no me molesta que me lo repitas. Ah, ok. Si para ti es importante... Primero me enojé y luego me dije, ok. Si para ti es importante volver a decírmelo, yo aquí voy a estar para escucharte. Y entonces eso a mí me dejó ver que con ella en particular podía hacerlo. hacerlo. Contar, podía platicarle desde lo más triste hasta ese momento en el que me sentía mejor. Ahorita me estoy recordando que otra cosa que me funcionó hacer, por ejemplo, es que, y se escucha a lo mejor chistoso, pero muchas veces nos quedamos enfrascados en este personaje de víctima. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué si era tan bueno? ¿Por qué si soy una buena persona? Y así, ¿no? Y entonces me di cuenta que estaba cayendo en ese papel de víctima, en el que la atención tenía que ser para mí porque a mí me había pasado, ¿no? Así que comencé a hacer una técnica en mi día a día en el que me levantaba y decía, bueno, ahorita me siento bien, pero conforme iba avanzando el día yo sentía y notaba cómo mi estado de ánimo iba cambiando. Entonces ya como por ahí de las 4 o 5 de la tarde, yo ya sentía que de verdad quería tirar la toalla. Entonces literalmente ponía la alarma de mi celular y ponía 20, 30 minutos. Entonces le ponía la alarma y decía, ok, de 5 a 5 y media es mi tiempo víctima. Es mi tiempo de víctima. Me voy a dar toda la lástima que yo necesite en este momento. Y entonces me tiraba en la cama, incluso en el piso y de rodillas y rogando y todo lo que tú quieras. Y entonces decía, tengo media hora para ser la víctima, la estelar. O sea, es mi momento. Claro, lo voy a aprovechar al máximo. Sí, lo voy a aprovechar. Pero una vez suene la alarma, me levanto y continúo con mis tareas. Y entonces, como era mi momento, como eran mis 30 minutos, yo descargaba todo. Todo. Y decía y pegaba y lo que tú quieras. Pero sonaba el celular avisándome que había terminado mi tiempo. Y entonces me levantaba, me limpiaba y me ponía a tender la cama, a lavar los trastes, a meterme a bañar, a hacer una tarea pendiente. Y entonces le daba ese tiempo y ese espacio al dolor. Claro. Para que no me alcanzara en el momento en el que ya no pudiera más. Es que no me parece para nada graciosa, o sea, me parece que es una técnica fabulosa. Es que, ¿sabes por qué digo graciosa? Porque le he platicado y es como, ay, pero ¿cómo vas a poner tu alarma? O sea, ¿cómo voy a programar a mi cuerpo para decir de 5 a 5 en este y media, momento lloras? Exacto. Y yo es que claro que se puede. Sí, pero además, incluso creo que te devuelve este poder de decir, tú lo puedes manejar, tú puedes manejar eso. Eso no pudiste manejarlo, pero esto sí puedes. Y bueno, creo que está medio choteada la frase, pero sí creo, o sea, pues el dolor es inevitable, ¿no? Pero sufrirlo amargamente, pues sí está un poco en nuestras manos. Uh-huh. Lo que quiero hoy un poco es como que el mundo entero que nos ve, pueda entender que esto es un proceso. Sí. Y los procesos son individuales. No sé cuánto tiempo es. O sea, yo creo que no hay un tiempo de decir, el duelo dura 1 año, ya casi, ¿no? O sea, no existe eso. Es más, o sea, yo hoy hablo con gente que perdió a alguien importante en su vida hace años y sigue siendo un proceso, ¿no? O sea, siguen resignificando cómo vivir su vida con esta muerte, ¿no? Uh-huh. Y cómo vivir la muerte en vida. O sea, cómo manejar el tema de la muerte sin que sea un tema que te vuelva a hundir en el hoyo de la tristeza. Entonces, primero creo que es entender que es un proceso y luego entender que todas las emociones en el proceso son bienvenidas. Y es que justo por eso es que un duelo nunca o sea,
un duelo no se cierra, Claro. se elabora. Porque aunque pasen muchos años, va a haber algún estímulo, va a haber algo Claro, que que te te regrese a recuerde. ese momento, que te recuerde a ese momento. Por supuesto, el impacto emocional ya no va a ser el mismo si lo tienes bien trabajado, pero te va a regresar a ese momento de dolor. Claro. Y por eso es que no se cierra. Claro, claro. Y creo que por eso es importante tener un duelo elaborado, Sí. ¿no? Porque pues inevitablemente nos vamos a topar con una muerte. A lo mejor no de un familiar cercano próximamente, espero, pero quizá de alguien que conocemos y entonces toque fibras del duelo no elaborado y, o sea, inevitablemente eso sucedería. Por eso compartí esta parte del duelo del aborto que yo tuve, porque yo nunca imaginé que en mi duelo por haber perdido a Christopher y a mi papá, tuviera que trabajar el duelo de ese aborto. Hubo una sesión en la que yo me empecé a cuestionar como, no recuerdo en este momento qué fue exactamente lo que me lo conectó. Y un día le dije a la terapeuta, es que en este momento no estoy sufriendo porque se murió mi esposo. Estoy sufriendo por ese duelo que no trabajé. Y eso había sido 10 años antes. Wow. Sí. Y tuve la oportunidad de trabajarlo en el duelo de Christopher. Es que al final creo que algo no trabajado, justo lo que decíamos el episodio pasado, algo que no se trabaja, pues vuelve. O sea, no desaparece. No. Encontrará su momento. Sí. Quizá encontró su momento. Y así como de, pues ya que andas por aquí, ¿no? Pues. Sí. Y sí, o sea, si ya estás tocando temas que te rompen el corazón, arréglalos todos. Porque inevitablemente la vida te va a traer algún. No quizá otro duelo que te duela igual, pero no sé. Sí. O sí, pues. Pero a lo mejor alguien cercano muere y entonces te impacta tanto que mueve fibras, porque si este duelo no está bien elaborado, pues evidentemente. Creo que es un tema complejo justo por eso, ¿no? Porque puede traer un montón de emociones a la mesa, todas de ellas recibidas, pero creo que es importante como poder abrirlas todas, normalizarlas todas, recibirlas todas pues con compasión, ¿no? Para nuestros propios procesos y entender que el duelo de alguien más no tiene que ser el mismo que yo viví, claro. ¿no? Porque creo que muchas veces comparamos y eso, creo que la comparación es nuestro peor enemigo últimamente. Entonces, entender que los procesos son individuales para mí es como ok, y que incluso esto que te funciona a ti o que te funcionó en su momento, a lo mejor alguien que lo escucha diga, no, pues ya lo intenté y no me funcionó, o lo voy a intentar y no funciona, y no quiere decir que tu técnica esté mal, quiere decir que cada uno vive, pues, o utiliza lo que más le funciona. Entonces, por eso creo que hoy queríamos hablarlo, dejando en la mesa como algunas cosas que a ti te han funcionado, que recientemente has vivido esto, pero sobre todo dejar que la muerte, pues es un tema tenebroso, pero además, fíjate, piensa en esto que decías de las ofrendas. Culturalmente es bienvenido, ¿no? Creo que lo hemos ido transformando con el tiempo. ¿Por qué? Porque si pensamos en las historias de nuestros antepasados, la muerte era venerada, ¿no? O sea, era bienvenida, era... ¡Ay, wow! Se murió, qué increíble. Exacto, era un evento como de celebración. Claro. Y los niños eran parte de esta celebración de despedir a ese maestro. Justamente, y además iban a un lugar increíble. Entonces, la muerte era, o sea, antes era vista, sí, como, de la vida. ¡ay, llegó! ¿No? Qué padre. Y lo hemos ido transformando a algo que nos da miedo, que nos aterra, que se ha vuelto, no sé, pero no sé si a ti te ha pasado, seguramente sí, pero de la pandemia para acá tengo muchos pacientes con miedo a la muerte, ¿no? O sea, con este temor de ¿qué pasa si me muero? Y creo que es esta transformación que hemos venido haciendo por no hablarlo, por no normalizarlo, por no abrir estas conversaciones.
de algo inevitable. Y algo tan básico como, ¿tú quieres ser enterrado o quieres ser incinerado? Exacto. Ay, cállate, ni Dios lo mande. Ajá, y entonces, ¿qué haces? No hables de eso, porque si tocas madera, ¿no? Porque eso va a traer la muerte. Pero creo que es algo muy importante de hablar. Claro. O sea, podemos comenzar por ahí. Podemos comenzar por integrar a los más pequeños a estas despedidas. Podemos comenzar por no mentir, por no mentirles y por no mentirnos. En este aspecto de, es que se fue. Ok, ¿a dónde se fue? La respuesta es que se murió. Claro. ¿Sabes? Porque entonces no solamente después tendrás que trabajar el tema del duelo, sino el por qué me mintió, por qué no me dejó ser parte de esta despedida. Sí, claro, que igual y no es una mentira, sí, o sea, literalmente, pero es no decirlo con las palabras que es. Claro. Y entonces los niños interpretan, las cosas se fue distinto. Como, pues, ahorita viene. Ajá. ¿No? Entonces, sí, creo que nombrarlo lo que es. Podemos partir de ahí. Sí. O sea, podemos partir de ahí, podemos partir de hablar, de abrir la conversación en casa, con decir, ¿en dónde quieres que te entierren? ¿Quieres quedarte aquí en la casa en una urna? Fíjate que yo eso lo platiqué con Christopher, incluso un par de meses antes de que él falleciera. Wow. Tuvimos esa conversación, ya lo habíamos hecho anteriormente, pero era como muy sobre... Por encimilla. Muy, sí. Pero yo creo que el tema de la pandemia abrió este espacio y justo fue como, primero cuestionarnos, si yo muriera, yo, Fernanda, ¿tú qué harías? ¿No? Y recuerdo que su respuesta fue, pues, yo no me quedaría viviendo en el lugar en donde estábamos viviendo. No te puedo prometer que no tendría otras parejas, porque estoy seguro que tendría que, me gustaría tener nuevas parejas. No vivirían aquí en la casa, pero pues seguramente, pues sí. Y entonces yo, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? Es para que tú estuvieras soltero hasta el último día de tu vida, ¿no? Y entonces yo le respondí que a diferencia de él, yo no me iría del lugar en donde estábamos viviendo, porque justo ahí había comenzado como la historia, ¿no? Pero es muy difícil, o sea, es muy difícil permanecer en ese lugar y si tienes la posibilidad de moverte, pues te mueves. Entonces, en esa conversación fue donde él me dijo, si a mí me pasa algo, yo quiero que me incineren. Y yo también le dije lo mismo, si a mí me pasa algo, yo quiero que me incineren. Entonces, cuando esto pasa, pues, ¿qué se hace? Se incineró, ¿no? En ese momento no tenía yo el espacio en el panteón en donde él quería estar. Pocos meses después lo pude adquirir y entonces está incinerado como él quería en el panteón en el que él quería, ¿no? Y creo que eso también es como quitarte una carga de responsabilidad que no te corresponde. Es lo que te iba a decir, porque además no te corresponde, pero además no tienes cabeza, seguramente, para andar pensando cuál es el mejor panteón o cuál es la mejor forma. Claro. Si esa conversación existió, quizá ya es como un pendiente menos. Claro, porque no tienes la responsabilidad de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿En dónde lo voy a poner? Claro, ¿no? Claro. Porque literalmente es, ¿en dónde lo voy a poner? ¿Dónde pongo esto que es tan importante? Y ahora es mi responsabilidad, ¿no? Eso creo que también fue un paso muy grande desde mi experiencia de vida. Muchos meses lo tuve en mi casa, en la urna. Y yo creo que fue hasta que cumplió los 2 años de fallecido que tomé la decisión de llevarlo al nicho en donde se adquirió en el panteón. Y a mí me causaba mucha angustia que temblara y yo no pudiera cargar con niño, perro, mochila y urna. Y entonces un día mi mamá me dijo, es que a él ya no le puede pasar nada. Y yo, no, pero no lo puedo dejar, ¿no? A mí me angustiaba demasiado el pensar que si se caía la casa, se iba a quedar la urna ahí. Entonces, estaba comenzando a hacer esta carga de preocupación. Claro. Porque si pasaba algo, yo no iba a poder resolverlo. Claro, y entonces, eso, con la ayuda de la terapia, me invitó a decir, ok, tengo que elegir. Los muertos, las cenizas de los muertos,
tienen que estar en un lugar donde están, Claro. que es en el panteón, que es en mi nicho, y quise hacerlo, se aproximaba mucho este segundo aniversario, y yo dije, es ahora cuando lo tengo que hacer. Entonces invité a 5 o 8 personas como muy cercanas, me acompañaron a depositar las cenizas, y yo te puedo decir que literalmente fue quitarme este costalito de decir, ya él está en un lugar en el que yo ya no me puedo preocupar por si tiembla. ¿Sí? Claro, es que esas pequeñas cosas que a lo mejor los que no estamos viviendo un proceso así nos parecen tan simples, pues evidentemente tú te las tienes que cuestionar, Claro. ¿no? Creo que justo la muerte, te digo, es lo que a mí hoy te puedo decir. Hoy, yo te puedo decir hoy, porque no sé qué otras experiencias complicadas son las que tenga que atravesar más adelante, pero hoy te puedo decir que es la etapa en la que más me he cuestionado desde lo básico, qué color me gusta, qué comida es mi favorita. No me había dado yo la oportunidad de irme sola a un concierto porque yo vivía en pareja, ¿no? Pero entonces, en lugar de enfocarme en, es que ahora con quién voy a ir a un concierto, ¿con quién? Pues conmigo. Y entonces me fui a un concierto, me he ido a comer yo sola, he hecho cosas sola porque ahora las citas las tengo conmigo. Si llega una pareja más adelante, pues qué bueno, pero si no, Claro, ahorita estás viviendo este esta proceso. relación es conmigo. Y aunque muchas personas por mucho tiempo, y estoy segura que no solamente a mí, sino a todas las personas que han atravesado por una pérdida significativa, reconocen en ti esta parte de, es que yo no sé si hubiera podido con todo esto que te pasó a ti, o cómo le haces para ser tan valiente, o cómo le haces para verte como te ves, ¿no? Yo por un momento decía, madres, o sea, ¿cómo pueden ver eso si yo no lo veo? O ¿Qué sea, están viendo que yo no estoy viendo? ¿cómo pueden percibir eso si yo no me puedo levantar de la cama de lunes a jueves? Te voy a contar que en alguna ocasión dejé tantos días los trastes en el fregadero que se hizo un enjambre de moscos asqueroso, pero literalmente no me podía levantar. Y la terapeuta me dijo como, ¿qué es lo peor que puede pasar si se te llena de moscos? Y yo, pues nada, que los tengan que después matar, limpiar. Sí, no va a pasar nada. Si hoy no te puedes levantar, no te levantes. Permítete que atraviese el dolor, porque si no lo atraviesas, solamente estás aplazándolo. Claro. Y entonces fue lo que hice. Días sin bañarte, días sin levantarte, días en los que lo único que quería era estar sola, días en los que estar fuera era la mejor opción. Entonces creo que tienes que ir encontrando nuevamente tu lugar. Tu lugar, Construirlo quizá. construirlo, volver a construirlo, pero sin esta persona que se fue. Claro. Y que además en tu historia eres una viuda muy joven. Y eso también es construir algo nuevo, ¿no? Porque normalmente la viudez la vemos, digo viuda y pienso en una viejita, sí, en alguien de la tercera edad, como dices. Entonces, creo que esto que te ha tocado ha sido para reconstruir un montón de cosas. Mucho. Y todo tiene que ver contigo. Entonces, evidentemente viene de algo muy doloroso, pero creo que hoy es una oportunidad. Sí, yo lo veo así, como una oportunidad de volver a crear algo desde el dolor. Claro. Y bueno, pues justo la invitación para todos es eso, ¿no? Cuestionarse. Que se lo cuestionen, que lo hablen, que lo reciban, que las emociones que vayan apareciendo en este proceso sean todas bienvenidas. Que lo hablen en casa, que se sienten a platicar con sus familiares. ¿Qué pasaría si yo me muero? ¿No? ¿Qué pasaría si tu papá falta, si tu mamá faltas? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que sea tu despedida? Hacer un testamento, arreglar papeles. Que incluso, a veces da mucha flojera. Sí, claro. Incluso pienso en hablar de los miedos. Ay, a mí me daría miedo esto, porque cuando yo hablo de un miedo
y escucho a lo mejor tu opinión, entonces mi perspectiva sobre ese miedo se va haciendo más amplia. Claro. Y tampoco lo hablamos, tampoco decimos, ay, a mí me da miedo enfermar y morir, ay, a mí me da miedo morir en un accidente. No, no lo decimos porque justo Porque lo que da decíamos miedo, hace rato, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, pues abrir esta vulnerabilidad que nos trae la muerte, que creo que ese es el gran tema, ¿no? Que es un tema tan vulnerable que no lo queremos abrir a todo el mundo porque qué miedo. Y permitirnos sentir, permitirnos significarlo de una forma distinta y de una forma que nos funcione mejor. Y entender que pues la muerte es algo que es parte de la vida, ¿no? Sí, y que no hay vida sin muerte y claro, que no hay muerte sin vida. así O sea, es, partiendo están desde ahí. juntas. No, claro, no puede... no, alguna vez una persona me decía, ¿qué hay entre el nacimiento y la muerte? ¿No? Y me costó mucho trabajo llegar a la respuesta y la respuesta era el vivir. O sea, el vivir es el proceso para llegar a esa cita. Claro. Y yo elegí aceptar lo que había pasado, pero no me puedo dar el lujo hoy de desaprovechar el vivir. Así es. O sea, cuando a mí me toque morir, quiero que la muerte me encuentre viva. O sea, no quiero que me encuentre con esta tristeza cargando y desaprovecharla. Claro. Hoy ya no. Si me lo hubieras preguntado hace 2 años, yo te hubiera dicho, o sea, te tardaste en llegar. Sí, ¿no? sí, claro. Hoy, después de 2 años y meses, te puedo decir que así es distinto, es diferente. Y que yo deseo que todas las personas que han pasado o que van a pasar en algún momento por un proceso doloroso, acudan a terapia, tengan una red de apoyo, hagan y se cuestionen todo lo que sume. Y que lleguen a esta conclusión que llegaste, que me parece increíble, ¿no? Vivir es lo único que hoy tenemos la oportunidad de elegir, ¿no? Entonces, ay, pues bueno, Fer. Es un gran tema. Sí, me encantó escucharte, escuchar este pedacito de tu historia, que si bien no es tu historia completa, ¿no? Es un pedazo de tu historia y pues gracias por abrir tu corazón y gracias a todos por estar con nosotros. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo. La próxima semana. Hasta luego. Gracias. Bye.